Amados hermanos, amada familia, Dios bendiga sus vidas. Me da mucho gusto que estamos conectados desde sus hogares. Por eso se llama Conexiones Iglesia en Casa. Cada domingo nos conectamos, estamos en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Amados hermanos, vamos a dar inicio. No sin antes me gustaría recomendarles un libro. Él es mi amigo pastor Quique Torres de Querétaro. Y realmente este libro nos lleva a meditar, a poder reflexionar, a poder hacer apuntes, nos lleva al compromiso. Y no nos comprometemos con Quique. Nosotros como pastores queremos que ustedes escudriñen las palabras, que ustedes mediten en la palabra, que ustedes puedan entender qué es lo que Dios quiere para sus vidas. Y este tipo de libros es lo que Dios está haciendo en los hombres hoy en día, así como Dios usó a Pablo para escribir, a Lucas, vemos que Pedro escribió, Juan escribió. Todavía Dios sigue inspirando a hombres a escribir para hablarnos a nuestras vidas. Así que recomiendo y saludo también a nuestro querido amigo pastor Quique Torres en Querétaro. El compromiso al cual nos invita este libro es con Dios. Cada que los invitamos a leer y a meditar en la palabra es para que se comprometan con Dios, no con nosotros. El compromiso no es con el pastor, el compromiso es con Dios. Así que recomiendo, cada domingo voy a estar mostrándoles un libro que aquí va a estar siempre. Y ese domingo le tocó a nuestro querido y amigo pastor Quique Torres, que mandamos saludos. Vamos, hermanos, antes de iniciar en la reflexión, vamos a orar. Me gustaría que pidamos dirección al Señor y que Él nos muestre cuál es el mensaje que tiene preparado para nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias Dios porque no nos has abandonado ni un día, Señor. Tú has estado con nosotros, cumples tus promesas, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Yo te pido que tú recibas esa adoración, recibe ese servicio como aroma fragante a tus pies, Padre. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Nos ponemos en tus manos, direcciónanos y háblanos por medio de tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, estamos viendo acerca del poder de Dios. Tenemos una serie que hemos designado acerca del poder de Dios. Vemos las facetas de cómo Dios se manifiesta con gran poder, y todos los que estamos aquí hemos experimentado el poder de Dios. El domingo pasado vimos el poder de Dios en la vida de un enfermo que llevaba 38 años esperando el mover de un agua en aquel estanque llamado Bethesda. En esta ocasión vamos a ver también el poder de Dios. ¿Cómo hemos estado viendo el poder de Dios? Pues manifestándose en la vida de Jesucristo. Jesucristo tiene toda la potestad dada del cielo. Él tiene la potestad, el poder, tanto en el cielo como en la tierra, porque Dios encarnó en Jesucristo para manifestar su poder en nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a iniciar. Me gustaría contarles una pequeña historia de una muchacha. Esta muchacha creía en el Señor Viento. Desde muy pequeña le inculcaron creer en el Señor Viento. Vivía en un lugar muy alto donde él sentía el viento y veía cómo el viento movía los árboles y cómo el viento podía crear en el mar una gran tormenta. Y para ella ese era el Dios Viento, era su inspiración. En una ocasión ella bajó a la ciudad a comprar con sus papás y escuchó la predicación de un predicador que estaba predicando Mateo 8:23, que es el tema que vamos a ver esta noche. Mateo 8:23 habla donde Jesús detiene al viento y a las aguas en esa gran tormenta que estaba azotando a los discípulos. Esta muchacha quedó impactada porque su Dios era muy poderoso, su Dios Viento. Cuando ella escuchó al predicador que dijo que las aguas y el viento se calmaron, ella dijo: ¿cómo es que hay una persona que pueda calmar a mi Dios, el Señor Viento, que es todopoderoso? Bueno, pues cuando terminó la predicación, ella se acercó al predicador y le preguntó: ¿quién es este Jesús que tiene el poder para detener al viento y a las aguas? Yo quiero conocerlo, porque es más grande que mi Señor, es más grande que mi Dios. Entonces el predicador empezó desde Génesis y le mostró a esta pequeña que Dios es el que creó los cielos y los mares y todo lo creado en el universo.
Ella quedó completamente enamorada de Jesús, quedó completamente pues atraída por el poder de Jesús y entregó su vida a Jesús. Cada uno de nosotros hemos experimentado el poder de Dios de muchas maneras. Y eso es lo que vamos a experimentar y vamos a ver hoy con este texto que viene en Mateo 8:23. Te invito a que abras tu Biblia y leamos estos versículos. Dice el texto en Mateo 8:23. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Amados hermanos, es un hecho que en nuestras vidas van a haber periodos difíciles, van a haber momentos complicados, van a haber situaciones fuera de nuestras manos, van a haber momentos difíciles, van a haber tormentas. Vean lo que dice el versículo 24. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta. De repente, amados hermanos, nuestros hijos pueden despertar enfermos. Me ha pasado. De repente no hay trabajo. Está pasando. De repente no hay ventas en el negocio. De repente se muere un familiar. De repente pasan accidentes. De repente llegó el COVID-19. De repente la economía se desplomó. De repente las iglesias cerraron. De repente nacen los servicios en línea. De repente las circunstancias cambian. De repente las tormentas llegan a nuestras vidas. De repente todo cambia. Pero Dios es el mismo. Dios tiene el control. Y creemos totalmente en la soberanía de Dios. Este versículo, amados hermanos, nos dice que de repente pasan las cosas. ¿Qué sucedió con los discípulos? De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco. Pero Jesús dormía, dice la Biblia. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. Y usted me puede preguntar, pero pastor, ¿por qué entraron en pánico los discípulos? ¿Qué acaso ellos no confiaban en Dios? ¿Qué acaso ellos no confiaban en Jesús? ¿Qué acaso ellos le tenían miedo al mar, en el lago? Si ellos eran pescadores, eran conocedores de barcos, eran conocedores de ese momento que estaban pasando con tormentas. Sí, es verdad, ellos eran pescadores, ellos conocían las tormentas, ellos conocían esa situación, ese momento, ese evento. Me imagino que ya lo habían pasado. Pero, amados hermanos, seamos sinceros. Yo experimenté cuando tenía como 5 años la tormenta o el huracán llamado Gilberto. Hermanos, fue algo terrible. Destruyó Cancún en el 88. Y también experimenté Wilma en el 2005. Y también, amados hermanos, fue algo terrible. Y es un acto natural en los discípulos que tuvieran miedo, que tuvieran angustia, que tuvieran temor. Es un acto también, pues, sabio poder acercarse a Jesús. Porque ellos pudieron haber tomado sus fuerzas humanas y querer dar solución, pero era imposible. El único que podía ayudarlos es Jesucristo. ¿Cuáles son las primeras enseñanzas? Primero, es que de repente van a llegar problemas en nuestras vidas. Pero ¿cuál es la segunda enseñanza? Que nosotros ante las circunstancias debemos de acercarnos a Dios y pedirle ayuda a Dios. Eso es lo que nos enseñan los discípulos, que ellos se acercaron a Jesús. Porque a pesar de que Jesús tenía todo bajo control, ellos necesitaban acercarse a Jesús para que pudieran sentir esa confianza que solamente Dios puede traer a nuestras vidas. Hay un punto muy importante. El contexto de ese texto es que los discípulos no conocían del todo bien a Jesucristo.
Jesucristo no había manifestado su poder. Los discípulos apenas estaban empezando a caminar con Él, estaban empezando a ser entrenados, capacitados, apenas estaban siendo discipulados. Jesús no les había enseñado su poder, Jesús no les había enseñado su deidad como tal. Lo que Jesús venía enseñando desde Mateo 2, 3, 4 hasta el 8, eran ciertas doctrinas. Por ejemplo, Jesús estaba enseñando el sermón del monte, que son las bienaventuranzas. Jesús estaba enseñando acerca del adulterio, acerca de dar a los necesitados, acerca del divorcio, acerca de amar a los enemigos. Jesús estaba enseñando acerca de la oración y del ayuno. Jesús estaba enseñando acerca de no almacenar dinero, acerca de los juramentos, de no juzgar a los demás, de dar fruto y de edificar sobre la roca y sobre el cimiento su fe. Eso era lo que Jesús estaba enseñando. Jesús no se había manifestado con gran poder. Por eso es que los discípulos pues tenían miedo, tenían temor, tenían angustia, porque todavía no conocían del todo a Jesús. Por eso es que clamar a Jesús en medio de las tormentas es algo sabio. Si tú estás pasando momentos difíciles, si la pandemia para ti es una gran tormenta y tú estás clamando al Señor porque tienes miedo, tienes temor de las circunstancias, es aceptable. Es aceptable de que tú te acerques al Señor y clames y pidas ser ayudado. Señor, ayúdame en medio de la pandemia. Señor, ayúdame en la economía. Ayúdame en estas circunstancias. Es una gran pandemia, es una gran tormenta. Y si tú estás buscando del Señor, si tú le estás pidiendo ayuda al Señor, porque no hay nadie más que nos ayude, amados hermanos, más que postrarnos de rodillas y orar y clamar al Señor. Eso es lo que nosotros debemos hacer, y eso es lo que los discípulos estaban haciendo. Si tú llevas años en el Evangelio y plenamente sabes y reconoces que para los que aman a Dios todas las cosas les son para bien, tú vives agradecido al Señor a pesar de la pandemia. Tú ya no clamas a Dios. Tú quizás le dices, gracias Dios, porque esta pandemia tiene un propósito. Gracias Dios, porque esta pandemia me está acercando más a ti. Gracias Dios, porque ahora leo más, ahora medito más en tu palabra. Si tú tienes un nivel de madurez más avanzado, y ahorita voy a mostrarte el por qué te digo esto, que no es lo mismo los discípulos a ser apóstol. Los discípulos estaban aprendiendo todavía de Jesucristo, de su poder. Pero el apóstol Pablo, por ejemplo, estaba ya en un nivel, en otra atmósfera de fe. Y eso es lo que como iglesia queremos lograr. Que todos juntos maduremos y crezcamos y tengamos la sabiduría de entender las tormentas. Nadie quiere pasar por tormentas. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere pasar o ser pasado por el fuego. Nadie quiere pasar por los desiertos. Para poder formar un hermoso sable, tiene que pasar por el fuego. Tiene que ser golpeado, tiene que ser azotado. Pero nadie en la vida quiere sufrir. Pero es necesario porque nos sirve en nuestro proceso de madurez. Los discípulos en este capítulo estaban aprendiendo a crecer y a madurar. Vean en Hechos, busquen en sus Biblias Hechos capítulo 27. Y vamos a ver la misma situación 5 veces peor. Y usted me dice, ¿pero por qué, pastor? Bueno, Pablo estaba 7 días a la deriva o 5 días a la deriva, sin comer, sin guía, no había timón. Ya el barco estaba por donde los lleva la tormenta, estaban siendo azotados por la tormenta, estaban tirando todo su peso a la borda porque tenían miedo de hundirse. Y Pablo en el versículo 22, vean la actitud que toma ante la tripulación. Él estaba yendo hacia Roma, iba a ser enjuiciado en Roma, pero en medio de ese transporte o de ese proceso en barco pasa una gran tormenta que los azota y los lleva a estar a la deriva. Y es difícil esa situación que pasa Pablo. Sin embargo, la actitud de Pablo es totalmente diferente a la de los discípulos. Una cosa es ser discípulo y otra cosa es ser apóstol. Los discípulos todavía estaban siendo formados, capacitados para el apostolado.
Pero vemos al apóstol Pablo en una situación más difícil y miren la actitud que toma el apóstol Pablo. Pero anímense. Y si usted llega a mi vida y me dice, pastor, es que fíjese que me pasa esta situación, y yo le digo, anímense. Entiéndame, amada hermana, amado hermano. Si yo siempre le estoy animando en las tormentas, si yo siempre le estoy animando en las circunstancias difíciles, es porque quiero llevarlo a esa madurez. Recuerden Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien conforme a su propósito. Dice el apóstol Pablo, anímense, ninguno de ustedes perderá la vida. Aunque el barco se va a hundir, pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. ¿Ven la actitud que toma el apóstol Pablo en un momento difícil? En un momento de tormentas, en un momento de estar a la deriva. ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos de tomar ante esa gran pandemia, ante esta gran tormenta? Usted puede clamar al Señor y es válido. Usted puede confiar en el Señor y también es válido. Depende de su fe. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Depende qué tanta fe tenga o qué tan poca fe tiene. Vamos a ver cómo responde Jesucristo. El Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. Y versículo 26 dice, ¿por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Nos damos cuenta, amados hermanos, que ellos con el temor y el miedo le reflejan a Jesús su tan poca fe. Las tormentas, los desiertos, los hornos de fuego van a hacer que reflejemos nuestro carácter, va a relucir nuestra fe. ¿Qué tanta fe tenemos nosotros para recibir las tormentas que vienen de parte de Dios, los procesos en los cuales vamos a pasar? Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Es muy probable, amados hermanos, que la poca fe en la cual nosotros pudiéramos llegar a tener vaya a generar miedo ante cualquier circunstancia. Lo maravilloso es que tienen fe. Si tú tienes poca fe, no es malo que tengas poca fe. Lo bueno es que tú tienes fe. Lo malo fuera de que no tuvieras fe. Fíjense lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Y usted va a decir, ¿quién es Pedro, pastor? Pedro era el que estaba en esa barca y en esa tormenta. Pedro, después de ser discípulo, pasó a ser el apóstol Pedro. Y Pedro escribe, esfuércense, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Esfuércense en añadir a su fe virtud y conocimiento. Y hemos estado estudiando qué es virtud. Virtud es carácter, es poder, es capacidad, es eficacia, es arrojo. Y eso es lo que necesitaba Pedro en ese momento. Pedro necesitaba carácter que sí lo tenía el apóstol Pablo ante una gran tormenta. Pedro necesitaba poder, Pedro necesitaba eficacia, Pedro necesitaba confianza. No lo tenía porque todavía estaba siendo capacitado por el maestro. Y quizás ahorita en esta gran pandemia y en este momento, si tú tienes miedo, si tú tienes temor, si tú no tienes las capacidades para entender lo que Dios está haciendo en tu vida, no te preocupes, amado hermano. Si tú tienes poco fe, está bien. Porque esa poca fe que tú tienes, Dios la va a usar y la va a multiplicar como lo hizo con el apóstol Pedro. Pero ¿cómo, pastor? Escucha lo que dice la carta de segunda de Pedro. Esfuérzate en añadir a tu fe virtud y conocimiento. El apóstol Pablo era un hombre virtuoso, era un hombre ejemplar, era un hombre con las capacidades que el apóstol Pedro también llegó a tener. Y estoy seguro que Dios va a hacer grandes cosas con esa poca fe que tú tienes. Lo bueno es que tienes fe. Si estás conectado y estás escuchando este mensaje, es porque tienes fe. Quizás algunos tienen gran fe, tienen mucha fe, y es bueno, y confían en el Señor y tienen su confianza puesta en Dios. Maravilloso, gloria a Dios, hermano, por tu vida.
Pero si tú también eres de las personas como Pedro en este momento, en esta etapa de su vida, que tenía tan poca fe, y usted va a decir, pero ¿por qué tenía tan poca fe? Porque lo está reflejando con su carácter, lo está reflejando con su vida. Jesús le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Jesús no se había mostrado del todo hacia ellos. Y más adelante Jesús sana a un endemoniado, Jesús sana a los enfermos, Jesús empieza a mostrar su poder. Y ellos empiezan a tener más confianza en Jesús. Y no solamente eso, Pedro sana enfermos, Pedro predica y convierte a 3,000 personas. Empieza a tener más confianza en el Señor Jesucristo. Pero en este momento, Pedro era un discípulo todavía inmaduro. No conocía del todo a Jesús. Vemos al apóstol Pablo que ya tenía experiencia, tenía conocimiento, tenía actitudes y aptitudes de parte del Señor. Había tenido un encuentro con el Señor y estaba creciendo en la fe, estaba madurando en la fe. Pero Pedro, en este momento, Jesús mismo le dijo, tienes tan poca fe. ¿Cuál es la actitud, amados hermanos, que vamos a tomar nosotros hoy en día ante las grandes tormentas que llegarán a nuestras vidas? Porque van a llegar tormentas. Debemos estar a la expectativa de ante cualquier situación, ante cualquier evento en nuestras vidas, debemos estar expectantes de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas para poder ser maduros y decir, Señor, me alegro ante las pruebas, me regocijo ante las pruebas, porque así estás formando mi fe. O quizás tú tienes confianza plenamente en la soberanía de Dios y dices, Señor, en tus manos pongo mi tormenta, en tus manos pongo mis circunstancias, mis problemas. ¿Cuál es la actitud que vamos a tomar ante la vida? Porque van a haber tormentas, van a haber momentos difíciles, pero va a variar nuestra actitud si vamos a depender de la soberanía de Dios o vamos a clamar al Señor o nos va a ganar el miedo, el temor o la angustia. Hoy, en esta noche, Dios te dice, ¿por qué tienes miedo si tienes fe? ¿Por qué tienes miedo si tienes fe? La palabra nos invita a esforzarnos en añadirle a nuestra fe virtud y conocimiento. Si nosotros tenemos esa virtud que el apóstol tenía, el apóstol Pablo, nosotros vamos a confiar plenamente en el Señor. Y si tenemos ese conocimiento que el apóstol Pedro nos invita a añadirle a nuestra fe, vamos a confiar plenamente en el Señor, que todo es para bien, que todo está conforme a los propósitos de Dios. El miedo, la angustia, el temor no es malo. Muchos me han preguntado, pastor, ¿es malo tener miedo? ¿Es malo tener angustia? No es malo porque es parte del proceso. Nada más no te estanques en el proceso. Trasciende, avanza, crece, madura. El apóstol Pedro no se quedó con ese miedo. El apóstol Pedro y los discípulos no se estancaron en esa tormenta. La tormenta pasó, porque las tormentas son pasajeras. Las tormentas no se estancan, no se quedan en nuestras vidas. Las tormentas pasan de largo. Ve lo que dice el versículo 26. Versículo 26. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. Tienen tan poca fe, y no es malo tener poca fe, porque de esa poca fe Dios va a multiplicarla y va a hacer grandes cosas contigo, como lo hizo con el apóstol Pedro. Entonces se levantó y reprendió el viento y las olas, y de repente hubo una gran calma. Así como de repente vienen grandes tormentas, amados hermanos, así de repente también viene la calma. Las tormentas no son para siempre. El huracán Gilberto llegó, destruyó y se fue. El huracán Wilma llegó, destruyó y se fue. Y Cancún siempre estuvo de pie. Y nosotros van a venir tormentas, y grandes tormentas, grandes problemas. Y quizás nos va a querer tirar, y quizás nos va a querer atemorizar. Pero dice la palabra que nosotros no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y confiamos en el Señor, que por medio de las tormentas somos probados. Por medio de las tormentas vamos a madurar, vamos a crecer. Muchas veces nadie quiere sufrir, nadie quiere tormentas, nadie quiere procesos difíciles en su vida, pero son necesarios. Amados hermanos, los procesos
son necesarios. No puede haber crecimiento sin cambio. Necesitamos esos procesos, necesitamos esas tormentas. De repente llegan situaciones que no esperábamos, pero nos sirven. Los problemas son oportunidades de crecimiento. No te estanques en el miedo, no te estanques en el temor, no te estanques en la angustia. Al contrario, aprende, crece, madura y úsalo como un momento de aprendizaje y de crecimiento. Mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo 26. Se levantó Jesús y reprendió al viento y las olas. Y de repente hubo una gran calma, y eso es lo que Dios quiere mostrarnos el día de hoy. Que Jesús tiene el poder para traer calma ante las tormentas. Jesús tiene el poder para traer tranquilidad a tu vida. Si tu vida es una tormenta, si estás siendo atormentado por las circunstancias, si estás siendo atormentado por la situación, Jesús puede traer esa calma a tu tormenta. Ya no sufras más en la tormenta. Sal de esa tormenta, sal de ese proceso, sal de ese evento, de ese momento difícil de tu vida. No te estanques en el miedo, no te estanques en el pasado, no te estanques en una culpa. Dios quiere que trasciendas, Dios quiere que crezcas y que madures por medio de las tormentas, pero las tormentas tienen que pasar. Y si no pasan, amado hermano, es porque tú no estás permitiendo que pase la tormenta en tu vida. Te has adoptado, te has adaptado, te has acostumbrado a vivir en tormentas y siempre vas a ser atormentado. Amado hermano, Jesús nos muestra en ese texto que Él tiene el poder para detener las tormentas y las angustias, la depresión, el temor. Mucha gente está siendo deprimida hoy en día por las circunstancias, pero Dios trae paz, porque Él es el príncipe de paz. Dios trae amor, Dios tiene mucho que ofrecerte para poder pasar esas tormentas que nos han estado atormentando por mucho tiempo. Dice la palabra en el versículo 27. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Y es allí donde yo veo en la palabra de Dios que los discípulos no conocían del todo a Jesucristo. Apenas iban a experimentar el poder de Jesucristo. Apenas iban a conocer las sanidades que Él iba a hacer. Apenas iban a conocer los milagros. No habían visto los milagros de Jesús. No habían visto el poder de Jesús. Porque solamente habían visto o escuchado las enseñanzas. Todas las enseñanzas que había dicho acerca del adulterio, acerca del divorcio, acerca del ayuno, de la oración. Pero no habían experimentado el poder de sanidad. Dice la escritura en Mateo 8, 28 y 27 que Él tiene toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Y lo está demostrando en este versículo. Lo está demostrando en este versículo, y es por eso que los discípulos dicen: ¿quién es este hombre? Que hasta el viento y las olas le obedecen. Por eso es que la chica que tenía a su dios viento, cuando vio que había alguien que le obedecía al viento, quedó impactada. Y realmente ese es el poder de Dios. Tiene toda autoridad sobre los vientos y sobre las olas. ¿Saben qué? El elemento viento y el elemento agua forman las tormentas. Y las tormentas tienen gran poder. Pero ¿sabes algo? Dios tiene más poder. Y se rinden ante Él. Y esa es la confianza que tenemos. Que Dios tiene el poder para calmar tormentas. Dios tiene el poder para calmar los vientos, las olas. Y así como de repente vienen, de repente Dios lo calma. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hoy en día hacer ante las tormentas? ¿Cuál es la actitud que tomaremos en esta pandemia? Nosotros podemos decir: Señor, clamo a ti para que me ayudes, como los discípulos, y es aceptable. Busca del Señor. Clama al Señor y dile: necesito de ti, necesito ser salvado, necesito conocerte más, necesito que tú me ayudes. Yo te voy a decir, hermano, gloria a Dios, busca del Señor, busca el rostro del Señor,
Pero si tú estás como el apóstol Pablo y dices, Señor, me alegro en medio de las tormentas. Es más, voy a salirme a mojar en tus tormentas y voy a disfrutar lo que tú estás haciendo en mi vida porque me estás formando, me estás capacitando. Necesito esos procesos. Necesito ser pasado por el fuego. Necesito ser pasado por esos desiertos. Si tú tienes esa capacidad como el apóstol Pablo para poder discernir el poder de Dios en medio de los procesos, gloria a Dios. Yo te digo, gloria a Dios, amada hermana, amado hermano. Si tú tienes la madurez como el apóstol Pablo para decir, me alegro en medio de las tormentas, me regocijo en medio de las tormentas, porque mi fe está siendo probada y no hay nada ni nadie que derribe mi fe. Gloria a Dios. Yo te felicito si estás como el apóstol Pablo. Y también te felicito si estás siendo formado como los discípulos y necesitas más de Dios. Gloria a Dios. Cualquiera que sea las dos actitudes que tomes ante la vida y ante las tormentas, gloria a Dios. Dice Jesucristo, ¿por qué tienes miedo? ¿Tienes tan poca fe? Y realmente, amado hermano, tener poca fe es una bendición. Hay gente que no tiene fe. Hay gente que no tiene fe. ¿Y sabes algo? La fe no la podemos generar nosotros. Yo quisiera decirte, hermano, te voy a mandar 20 pesos de fe. Te voy a mandar 50 pesos de fe. No se puede. La fe es un regalo de Dios. La fe es un don de parte de Dios. Y si tú tienes poca fe, gloria a Dios, como los discípulos. Él les dice, tienen tan poca fe. Y esa poca fe Jesús la usó en los discípulos y formó apóstoles. Apóstoles que predicaron y convirtieron a 3,000 y 5,000 personas. Apóstoles que sanaron enfermos. Apóstoles que resucitaron a la discípula Dorcas. Hicieron grandes cosas, se multiplicaron. Esa poca fe que tú tienes, Dios la va a multiplicar. Si tú tienes fe, y estoy seguro que esa fe que tú tienes, Dios la va a usar de una manera poderosísima. Eso es lo que estamos viendo, el poder de Dios manifestándose en la vida de Jesucristo y los discípulos. Mira el poder de Dios que tuvo para usar a Pedro. Y Pedro, el apóstol Pedro, que en este momento estaba siendo probada su fe, que estaba buscando de Dios, el apóstol Pedro hizo grandes cosas para el ministerio. Y yo estoy seguro que tú, con esa poca fe que tienes, Dios la va a usar y la va a multiplicar. Y la va a llenar de mucha virtud y de mucho conocimiento. Me gustaría dejarte 4 puntos. Y te quiero compartir estos 4 puntos. El primero, tormentas habrán en cualquier momento. Amado hermano, tormentas van a haber siempre, en cualquier momento. Incluso la palabra dice que de repente, problemas de repente van a haber. Tormentas van a haber, grandes tormentas y pequeñas tormentas. Pero tú tomas la decisión de cómo enfrentar esas tormentas. Buscando más del Señor o teniendo la confianza de la soberanía de Dios. De ti depende cómo y qué actitud vas a tomar ante las tormentas. Segundo punto, más fe, menos temor. Mucha atención. Segundo punto, más fe, incrementa tu fe. Dios ya ha puesto fe en tu vida. Esfuérzate en añadir a tu fe más virtud y conocimiento. Más fe, menos temor. Igual a más de Jesús. Vuelvo, repito, más fe, menos temor y vas a tener más de Jesús. Tercer punto, las tormentas, así como vienen, amados hermanos, así se van. De la misma manera, de repente, dice el texto, de repente una gran tormenta. Y cuando Jesús reprendió a las olas y a los vientos, de repente hubo una gran calma. Así como las tormentas vienen, así las tormentas se van. Todo Dios tiene el control y Él las calma. No te preocupes. Tu labor es incrementar tu fe. Y por último, experimenta el poder de Dios. Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Experimenta, amado hermano, el poder de Dios. Dios tiene la autoridad. Dios tiene todo bajo control. De repente la vida cambió, pero Dios no cambió. Su soberanía no cambia. Su poder no cambia.
y nuestra fe está puesta en el poder de Dios. Dios te bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Continuamos con los anuncios, con dos alabanzas. Hay una sorpresa, me gustaría que no se desconecten. Vamos a ver una sorpresa de una hermana que va a cantarnos y vamos a alabar juntos el nombre de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias Dios porque tú eres bueno, tú eres misericordioso. Nos ponemos en tus manos, reconocemos tu poder. Sabemos que necesitamos de ti y es de sabios clamar y buscar tu rostro, Señor. Pero Padre, también hay hermanos que tienen una madurez a las cuales, Señor, tú los has llevado a esa madurez de crecimiento, en los cuales reconocen tu poder y reconocen tu soberanía. Bendecimos a todos los hermanos de la iglesia. Cualquier que sea la actitud que ellos tomen ante las circunstancias, yo te pido que el temor no les gane, que sus miedos no les ganen. Padre, que ellos puedan aferrarse e incrementar su fe. Nos ponemos en tus manos y siempre pedimos, Señor, que se haga tu voluntad. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amada iglesia, Dios bendiga sus vidas. Bendiciones.